Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la historia del arte de segundo de bachillerato. Hoy nos ocupamos de la pintura de la segunda mitad del siglo XX, el proceso que va desde la abstracción al resurgimiento de las corrientes figurativas. Hoy solo nos centraremos en la abstracción y en sus tendencias y dejaremos para un vídeo posterior el análisis de las corrientes figurativas. Lo que tenemos que comentar desde el primer momento es que desde la Segunda Guerra Mundial se va a producir una verdadera eclosión de la pintura abstracta y se puede afirmar casi con total rotundidad, rotundidad que es el estilo triunfador de todo el periodo y es el periodo en el cual alcanza pues su plena madurez y desarrollo. Esta abstracción pictórica se va a verificar, se va a desarrollar en los dos cauces que se explicó en vídeos anteriores, el de la abstracción expresionista y el de la abstracción constructivista. Además de estos dos, va a aparecer un tercer tipo, el conocido como la abstracción informalista. Tanto la expresionista como la informalista van a ser muy similares, pero se van a distinguir pues, por la mayor expresividad y acción, tanto en colores como en formas de la expresionista, y por su más amplia indefinición, por la ausencia de cualquier clase de formas y predominio de la materia en el caso de la abstracción informalista. Lo que sí es cierto es que en las dos la composición va a ser colorista, a manchas, por supuesto sin figura, tampoco presentarán estructura y significación. La idea es, desde un punto de vista casi filosófico, es una nada nihilista como tema y en la cual pues, se diluye el color, la forma, la materia. Es un reflejo de ese mundo filosófico existencialista que denota la angustia ante la nada como inquietud máxima y que se deriva, por supuesto, de los acontecimientos históricos que vive el mundo desarrollado en la etapa de entreguerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y las consecuencias, por supuesto, de la entrada en la era nuclear. Por último, tenemos que decir en esta caracterización general que la tipología constructivista pues, se va a empezar a componer a partir de estructuras geométricas diversas. Así que nos encontramos con una serie de modalidades muy diferentes, bastante variopintas, como puede ser el expresionismo abstracto. Nos centraremos nosotros en el análisis del action painting, la pintura espacial, en el contexto del informalismo europeo, la pintura matérica, la de signo y gesto, dentro de la abstracción geométrica, el op art. Hay una multiplicidad de variantes. Evidentemente, en segundo de bachillerato solo vamos a analizar las más señaladas, porque no pasa de ser una introducción a la historia del arte lo que realizamos en segundo de bachillerato. Sí tenemos que decir que en esta época, dentro de la pintura, Estados Unidos irrumpe con fuerza y con una personalidad propia en el escenario artístico de la pintura abstracta, sobre todo en el contexto, ¿no?, del expresionismo abstracto. En eso nos vamos a centrar en el análisis de la primera variante, de la primera corriente, como va a ser este expresionismo abstracto norteamericano, la pintura de acción y la figura singular e importantísima de Jackson Pollock. Como acabamos de decir, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte no solo en el país que ejerce su liderazgo político en el ámbito internacional, sino que también va a ir de la mano pues, la ostentación, ¿no?, de la primacía dentro del arte contemporáneo, que va a ir desde París, que tradicionalmente se había convertido en la capital del arte, a Nueva York. Nueva York se va a convertir en la ciudad más importante, las galerías expositivas fundamentales, donde tiene que aparecer cualquier movimiento, cualquier tendencia, cualquier autor que tenga la inquietud, o mejor dicho, la voluntad de alcanzar una proyección internacional. Este ambiente tras la Segunda Guerra Mundial, un ambiente genuinamente americano, va a surgir este expresionismo abstracto que engloba muy diversas tendencias. La más célebre, y la que estudiamos en segundo de bachillerato, es la pintura de acción, la action painting, que fue bautizada así, con ese término, por el crítico Harold Rosenberg en un artículo publicado en diciembre de 1952 en la revista Art News. Rosenberg en ese artículo se estaba refiriendo a la obra de tres pintores que se interesaban fundamentalmente
por el acto físico de pintar, aquellos que habían hecho del lienzo pues una especie de teatro en la que hacían una actuación. Esos tres artistas a los que se refería Rosenberg eran Pollock, de Kooning y Klein. Y es que estos artistas, y esa era la relevancia, no se aproximaban al caballete con una idea preconcebida en la cabeza, sino que se acercaban con un bote de pintura en la mano para hacer algo sustancialmente distinto en la tela virgen que aparecía frente a ellos. La imagen será el resultado de ese encuentro, con lo cual se produce una clara ruptura con lo que hasta ahora hemos estado explicando en la historia del arte de segundo de bachillerato. Ese genio creador del artista que concibe una idea y que la plasma, la materializa sobre una superficie, va a quedar completamente obviado en el planteamiento de estos autores en los que se produce una relación sustancialmente distinta entre la obra y el autor. Por supuesto, en la base de esta actitud de Pollock, de Kooning, de Klein, lo que existen son referencias al azar, a lo fortuito, muy típicas del movimiento del surrealismo, un movimiento que conocía, por ejemplo, Jackson Pollock, este artista norteamericano nacido en 1912 y fallecido en 1956, que conoce el surrealismo, puesto que en su juventud va a psicoanalizarse, siguiendo el método de Jung, al comenzar un tratamiento psiquiátrico para tratar de superar el alcoholismo que sufría. En una de sus épocas, ¿no?, de recuperación, aunque no va a conseguir superarlo totalmente, pues va a abrir las puertas de su subconsciente al arte, así lo manifiesta el autor mediante la técnica del dripping, ¿no?, susceptible de ser traducida como hacer chorrear directamente el color de un recipiente sobre el lienzo extendido en el suelo. Lo que nos vamos a encontrar es la materialización del planteamiento de su obra en los escritos del propio Jackson Pollock, ¿no? Así explicaba el artista norteamericano su sistema. Decía, mi pintura no nace en el caballete casi nunca. Antes de comenzar a pintar se me ocurre extender la tela sobre el bastidor. Prefiero colgarla de la pared o dejarla sobre el suelo porque necesito la resistencia de una superficie dura. Sobre el suelo me siento más a gusto, puedo caminar en torno suyo, trabajar por 4 lados distintos, estar literalmente dentro del cuadro. Es un poco el método usado por ciertos indios del oeste que pintan con la arena. Y decía Pollock, cuando estoy dentro de mi cuadro no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, solo después de cierto periodo consigo ver qué dirección he tomado. Y no tengo miedo de hacer cambios, solamente cuando pierdo contacto con la tela, el resultado es un desastre. Pero si mantengo este contacto, entonces se establece un estado de pura armonía, de espontánea reciprocidad y la obra sale bien. Continúo alejándome de las herramientas comunes del pintor, como la paleta y los pinceles, y prefiero palos, llanas, cuchillos y pintura fluida que gotee, o pesados empastes con arena, vidrio roto y otros materiales exóticos. En esas palabras de Jackson Pollock prácticamente se resumen cuáles son las características de esta pintura, en concreto del expresionismo norteamericano, de este acto de pintar, esta pintura de acción del action painting. Características generales que podemos ver en obras como Convergence y Yellow Island, que resumen esas características, ¿no? En la de Convergence del año 1952, esta obra de gran formato. Muchas de las obras de Pollock van a tener esta preferencia por los grandes formatos, casi 4 metros por 2 metros y medio. En cuanto a las características generales, podemos decir no hay una jerarquía dentro de la composición. Por supuesto, no hay ningún punto focal. El espectador se deja arrastrar o podría dejarse arrastrar por los giros, las filigranas que se entrecruzan sin orden aparente, es lo que se ha conocido como all over. Casi parece una exaltación al caos. Tiene mucha importancia el trazo, la ejecución en algunos sitios mediante movimientos casi violentos, en otras zonas más atemperados. Por supuesto, en esta pintura del expresionismo no hay presencia de ninguna referencia naturalista. Se elimina la profundidad, se elimina la perspectiva, utiliza la técnica del goteo que hemos comentado hace unos segundos. Hay una grandísima discordancia cromática, los colores fríos, los colores cálidos. Esta densidad de colores casi genera o casi origina una concepción, ¿no? Una impresión a modo de bajo relieve escultórico, y sobre todo lo que prima es la
la espontaneidad como base, ¿no? Es lo previamente, o mejor dicho, lo no previamente concebido es lo que se materializa en el cuadro y, por supuesto, aporta una base para la concepción de este tipo de manifestaciones dentro del arte conceptual. Es muy importante el proceso creador por sí mismo, más que la obra resultante. Esta, en concreto, la de Convergence de 1952, va a encumbrar al pintor, que ya en esa época era un alcohólico empedernido e incluso manifestaba que se sentía frustrado al saber que los espectadores intentaban buscar algo que tuviera relación con el título de Convergence, ¿no? A partir de entonces, entre otras cosas, va a decidir titular sus obras en muchísimas ocasiones solo con un número, para que nadie pudiera buscar en sus obras el más mínimo rastro, ya no solo de la figuración, sino incluso de significado. La segunda gran obra que comentábamos, ¿no?, que se estudia en segundo de bachillerato, la de Yellow Island, también de este año 1952. Fijaros también en ese porte, ¿no?, enorme, de sus dimensiones, de la Tate Gallery de Londres. Es un ejemplo de action painting, ¿no? No representa ni expresa ninguna realidad, ni subjetiva ni objetiva. Lo que hace aparentemente es descargar una tensión que se ha acumulado en el propio artista, una acción que no está proyectada, ¿no? Es casi una reflexión, ¿no? Es una reacción violenta, ¿no?, del artista intelectual contra el artista técnico. Es decir, el que se ha integrado en el sistema y que se dedica en muchas ocasiones a hacer productos exclusivamente de consumo. Es casi una manifestación, ¿no?, del malestar de una sociedad, de esa sociedad del bienestar que se desarrolla en los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en los que Pollock pues trata de casi, ¿no?, hacer un alegato, ¿no?, en contra de ese institucionalización casi del arte. No se proyecta el cuadro, ¿no? Lo que sí es cierto, y él hablaba mucho en sus escritos, de que sí preveía un modo de comportamiento, ¿no? Sabía que no se ponía delante de la tela, sino que lo que iba a hacer era dar vueltas a su alrededor y que se iba a subir encima de ella para estar siempre dentro, ¿no?, inmerso dentro de la pintura que está haciendo. Y en muchas ocasiones comentaba que el ritmo de los colores lo que le generaba era una cierta excitación y le obligaba pues a realizar un movimiento cada vez más intenso, cada vez más frenético, hasta que la pintura era, en sus palabras, la que imponía el propio ritmo, ¿no? Una concepción muy rupturista, vinculada, por supuesto, también a ese planteamiento surrealista que hemos visto en las vanguardias. No hay una clave de lectura ni un solo mensaje que descifrar en las obras de Pollock, porque él expresaba, decía que nada de la experiencia de la pintura se podía transferir y utilizar en el orden social, al igual que nada del orden social podía pasar a la pintura. Un autor que va a morir relativamente joven, alcoholizado, y que va a ejercer una influencia notable por el abandono completo de cuáles habían sido las premisas de la pintura hasta ese momento, incluyendo también las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. En este contexto nos vamos a encontrar el surgimiento, la aparición, ya no en Estados Unidos, sino en Europa, de unas corrientes de abstracción. En este caso hablamos del informalismo europeo, y aquí es importante que destaquemos la figura del barcelonés Antoni Tàpies y el desarrollo de lo que se conoce como la pintura matérica. Desde el primer momento tenemos que decir que el informalismo es el equivalente europeo al expresionismo abstracto norteamericano, y es un término que fue acuñado en 1951 por un crítico llamado Michel Tapié, en el contexto del título de una exposición que se celebró en París y que llevaba por título Significado de lo informal. Y en esa exposición se daban cita pues una serie de tendencias enhebradas, o que tenían como nexo común la espontaneidad gestual y la obsesión por la desfiguración de la forma. Uno de esos protagonistas de este informalismo va a ser Antoni Tàpies, artista nacido en Barcelona en el año 1923, muerto en el año 2012. Va a ser un artista autodidacta, ensayista, va a ser incluso disidente político a finales de la propia dictadura de Franco, ligado en sus orígenes al surrealismo y fundador del grupo Dau al Set, que en ese momento va a revolucionar pues el panorama de la pintura española
estaba docenada, estaba estancada y que va a recibir un soplo de aire nuevo a finales de la dictadura con la proyección, con la realización de este tipo de obras y de nuevos autores que surgen dentro del panorama no solo nacional sino internacional. Tapies pertenecía a una familia catalanista que le va a inculcar el respeto por la cultura de su país, de su tierra, de Cataluña. Va a tener también un elemento espiritual notable en la realización de sus obras, va a ser practicante del budismo zen y en sus propias palabras manifestaba que lo había tomado como una alternativa a su propia experiencia vital, la confrontación religiosa entre el acusado anticlericalismo de su padre y el profundo catolicismo de su madre. Desde luego lo que nos interesa fundamentalmente es que como creador artístico va a ser uno de los principales exponentes de lo que se conoce como la pintura matérica, que es una pintura que se caracteriza por ser una mixtura, una mezcla, una mezcolanza del óleo tradicional, por ejemplo, con el polvo de mármol y que ello proyectado sobre la obra da a los cuadros la consistencia, la apariencia, la textura de un muro. Uno de los cuadros más interesantes y que nos permite entender cuál es el planteamiento artístico de Tapia, el que vemos, el de pintura del año 1955, que se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y que podemos vincular con las propias palabras de Antoni Tàpies, ¿no? En uno de sus textos decía: el muro es una imagen que encontré un poco por sorpresa, ¿no? Fue después de unas sesiones de pintura en las que me peleaba tanto con el material plástico que utilizaba y lo llenaba de tal cantidad de arañazos que de pronto el cuadro cambió, dio un salto cualitativo y se transformó en una superficie quieta y tranquila. Me encontré que había pintado una pared, un muro, una tapia, lo cual se relacionaba a la vez con mi apellido. En estas palabras de Tapies entendemos qué es la pintura matérica, es decir, una vez realizada la obra, araña el lienzo, lo hiere con tijeras en determinadas zonas, lo tatúa de cruces, de flechas, en algunas ocasiones de letras, números, signos. Es un rumbo que queda ilustrado por esta obra, como comentaba anteriormente, de pintura de 1955, y que se va a ir enriqueciendo a lo largo de los años en su propio quehacer artístico, ¿no? Porque introduce nuevos soportes como el cartón, la paja, la madera, y empieza a usar pues, colores cálidos que van del rojo al amarillo e incluso empieza a constatarse la presencia de elementos antropomorfos. Nos encontramos que va a realizar una serie de obras importantes para el Salón Tarradellas del Palau de la Generalitat de Cataluña. Va a, con ese espíritu catalanista que comentábamos anteriormente, se va a directamente a relacionar, ¿no?, con la reivindicación de la personalidad propia y singular catalana. Va a poner su arte al servicio de la política catalana en una serie de obras que son mostradas, son expuestas nada más y nada menos que en el salón principal, ¿no?, de la principal institución del autogobierno catalán, como es la Generalitat. Por ejemplo, en este cuadro, l'Esperit català, el espíritu catalán. Aquí las barras de color rojo sobre fondo amarillo lo que muestran es el compromiso político de la artista, ¿no? Revela la imagen de un muro con un espacio casi herido, casi lacerado de cicatrices humanas vinculadas con el tiempo y que puede ser un espejo, en cierta forma, de esas ansias de libertad del pueblo catalán, ¿no? Sobre ese fondo denso de tonalidad amarilla, surcado por estas 4 barras de color sangre que remiten a la leyenda, ¿no?, de Bifredo el Velloso, que originó la señera, la bandera catalana. Pues el artista lo que hace es expresar con fervor, ¿no?, un manifiesto de esperanza por medio de estos grafismos que lo que hacen es casi arañar la superficie del cuadro. Ahí aparecen palabras como democracia, verdad, espiritualidad, cultura o la expresión Visca Catalunya, que son pues los signos de búsqueda de libertad después del periodo oscuro de la dictadura de Franco y de la pérdida de la autonomía
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta la llegada de la democracia a partir de 1977-1978. También encontramos señas de identidad muy parecidas en la obra de Inscripcions i quatre barres de Arpillera y en la de Quatre Crónicas, por ejemplo, que también está en la sala Tarradellas, en esa sala de reuniones del Palau de la Generalitat, y como anécdota no va a ser en torno a la mesa que hay a los pies, ¿no? Bajo estos cuadros donde se llevaron a cabo las primeras reuniones del gobierno de la Generalitat catalana una vez recuperada la democracia a partir de la presidencia de Josep Tarradellas, ¿no? Esta obra es la que preside, ¿no? Y la sala y es un enorme friso de 2,5 metros de altura por 6 metros de largo que se divide en 4 secciones y cada una está asociada, o mejor dicho, está dedicada a una crónica importante de la historia medieval catalana, ¿no? Hay indicaciones simbólicas sobre el texto al que se refiere y se recoge en forma de una cita breve en cada una de las secciones. Por ejemplo, comenzando por la izquierda, el primero está dedicado a la crónica del rey Jaime I, la segunda a la crónica de Bernat Desclot, ¿no? Dedicada al rey Pedro el Grande, la tercera la crónica de Ramón Muntaner, un noble catalán que participó en expediciones, en muy diversas expediciones en el Mediterráneo, y la cuarta pues, está dedicada a la crónica de Pedro III el Ceremonioso. En definitiva, se trata de un cuadro, de un gran cuadro, ¿no? Que es el recuerdo casi de un pasado glorioso, ¿no? Hecho con una interpretación, con una caligrafía moderna, por parte de este artista que va a ser considerado uno de los grandes artistas del tiempo y que, sin embargo, se caracteriza, ¿no? por una austeridad compositiva, por la utilización de materiales sencillos, de texturas naturales, ¿no? En cierta forma nos encontramos que es una obra muy simbólica en el contexto físico, ¿no? de la sala en la que se ubica pues, el órgano de gobierno de la primera institución catalana. Para terminar, la tercera gran corriente dentro de la pintura abstracta de la segunda mitad del siglo XX es la que comentábamos anteriormente, la abstracción geométrica. Es la que cierra prácticamente el tríptico de esta pintura abstracta y se va a materializar en torno a la pintura o a la variación, ¿no? del arte óptico, ¿no? Su creador es el que vemos en imagen, el húngaro Víctor Vasarely, un autor, de hecho, que se va a formar, va a estudiar en la sede de la Bauhaus de Budapest y que desde muy pronto va a sentir pues una fascinación por todo tipo de redes, ondas, en las que pues combinando las leyes de la física con la perspectiva del color va a desarrollar lo que vemos en la parte de la derecha, trampantojos de apariencia tridimensional. Es consciente Vasarely, ¿no? Que vive en la era de la reproducción técnica y en su opinión si la obra de arte no iba más allá de una élite de expertos, estaba en su opinión, condenada a morir de asfixia. Por eso, esa convicción le va a llevar a hacer una serie de series y a reproducirlas técnicamente, con lo cual lograba un abaratamiento notable de su obra y la posibilidad del acceso al mercado del arte de muchísimas más personas. En este contexto nos vamos a encontrar que va a realizar una serie de series, ¿no? En la década de los años 60 y que tienen el nombre de galaxias, la que vemos aquí, ¿no? Vega corresponde a una estrella de la constelación Lira y se va a caracterizar, ¿no? por partir de un cuadrado que se dilata o se contrae en el centro y que nos ofrece al espectador efectos convexos y efectos cóncavos. Una de las particularidades de la pintura abstracta geométrica de Vasarely, de este op art, es que sus composiciones ilusorias no van a llegar a ser tan acusadamente extremas como la de otros artistas que llegaban incluso a producir irritación, ¿no? A producir mareo, ¿no? en la propia visión. Es cierto que el op art de Vasarely va a ser una auténtica revolución porque lo que pretende es incorporar, perdón, el movimiento a la obra artística, pero no un movimiento ilusorio como se hacía, por ejemplo, en el barroco. Lo que pretende es la plasmación de un movimiento real. Y eso lo hace a partir de diversos efectos ópticos, como el efecto Rubin o el efecto Moiré, que lo que hacen es provocar inestabilidad, vibración, una cierta confusión, parpadeos, difuminación, ¿no?
Pero lo que hay que decir y hay que remarcar es que en realidad no hay un movimiento. Todas las obras son estáticas porque de otro modo estaríamos hablando de un arte cinético. Aquí el ojo es el gran engañado por el arte, por el optical art. Son nuestros ojos los que generan, ¿no?, esa impresión de movimiento, esa generación de una nueva perspectiva dentro de la pintura. Este op art, al igual que el pop art, por ejemplo, va a ser una reacción al expresionismo abstracto, perdón. Autores como Vasarely estaban absolutamente a favor de la abstracción, pero sin buscar esa subjetividad tan espiritual, tan solemne, tan subjetiva, que pues se había materializado, se había concretado tanto con el expresionismo norteamericano como el informalismo europeo. Los artistas del op art, en cierta forma, al igual que hicieron los impresionistas en su momento, lo que van a hacer es basarse en teorías científicas objetivas y sabían que, en fin, se podía crear sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional engañando al ojo humano, y eso se hacía pues a través de estas ilusiones ópticas. Es cierto que va a ser considerado por muchos críticos como un arte impersonal, técnico, ¿no?, y con un cierto componente lúdico, ¿no? Lo que trata es de establecer una especie de juego, una interacción del espectador con lo visual, ¿no?, y también, en cierta forma, con lo psicológico. Así que estas son las tres grandes vías que va a llevar o que va a materializar la pintura abstracta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, expresionismo norteamericano, informalismo europeo y abstracción geométrica. Dejamos para el siguiente vídeo el análisis de las corrientes figurativas también en la segunda mitad del siglo XX. Hablaremos de pop art, de figuración y de hiperrealismo.